De soldado. La idea que os comento a vosotros y también a la gente que vea este vídeo es pues hacer una serie de vídeos con gente que tenga cosas que contar o que decir, tanto de su vida como pues del momento actual, como de momentos pasados, como de asociacionismo. Me interesa mucho la parte social de todas las cosas y pues cómo interactúa la sociedad pues en distintos momentos, ¿no? Un poco ese es el sentido. Entonces, las vivencias de cada uno y este tipo de cosas. Vosotros dos, que la idea era inicialmente pues a lo mejor haber hecho una entrevista por separado, pero como yo creo que tenéis bastante en común, aunque parezca que no, pero sois, bueno, como mínimo sois del mismo barrio. Somos del mismo barrio y casi de la misma edad, o sea que nos hemos criado aquí. Sí. Y luego algo que tenéis en común es vuestra inquietud social, vuestra inquietud hacia el asociacionismo, por ejemplo, y este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, presentaros brevemente a Amparo Villar del Saz y Francisco Julián Angulo. Vamos a empezar un poco por el principio de vuestro barrio y de vuestra infancia, ¿no? La infancia en los años 70 hasta los 80 por ahí no es la misma infancia que se vive ahora. Y lo que sí me gustaría es que me contarais o nos contarais un poco cómo vivisteis esa infancia tan distinta a la actual, o que yo entiendo que puede ser tan distinta a la actual. No sé si, por ejemplo, Amparo. Bueno, bueno, yo, además, cuando ahora estás con la gente así que es más joven y que te cuenta pues un poco cómo está la sociedad y tal, a mí me gusta mucho recordar. Yo tuve una infancia súper feliz, supongo que como casi todo el mundo que nos hemos criado en los pueblos, en un ambiente de vecinos, de amigos, de tal. Pero yo recuerdo, fíjate, debe ser que me marcó mucho. Yo iba a las escuelas de allá abajo, donde está ahora el polivalente, y iba con doña Concha, con la maestra allí y tal. Y yo, fíjate, recuerdo cuando ahora se habla de las carencias que parece que tienen y qué tal, que había una estufa. Solo había una estufa que se cargaba con serrín y la cargaban, iban siempre 2 o 3 mayores, de las mayores de la clase, se iban un ratico antes y la cargaban con serrín. Eso sí, la estufa estaba al lado de la mesa de la maestra. Como el aula era enorme, mi padre y los padres de todos los que íbamos, en una lata de atún de 2 kilos, nos hacían como un braserete. Y entonces, en la lata, todos teníamos lumbre en la casa y ponían unos pedacicos de carbón, le echaban las ascuas encima y íbamos todo el camino meciendo la lata para que el carbón se fuese encendiendo. Porque llegara caliente, ¿no? Claro, para llegar caliente. Incluso además había riesgo porque luego a la lata le daban la vuelta los listos, los que no se nos caía el carbón y la brasa, ¿no? Y al llegar al colegio, pues en la escuela, tú te ponías tu latica debajo de tus piececicos, allí con el alambrito en el pupitre. Entonces, esa vivencia de decir, bueno, y éramos tan felices, ¿eh? O sea, con nuestra lata y con nuestras historietas. Además tú, que eres la más pequeña de chorrocientos hermanos, claro, ¿no? De 7, sí. O sea, que imagínate, yo ya era la privilegiada, que ya iba al colegio. Yo ya fui al colegio. Bueno, los dos sois familia numerosa actualmente. Digo, me refiero que los dos venís de lo que ahora se considera familia. Bueno, lo tuyo sería ya extra familia numerosa, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, ese recuerdo que tengo de la infancia, con mis trenzas, con mis trencicas. Tengo yo fotos de esas trenzas. De cuando tomaste la comunión. También, tengo una foto ahí enfrente del Diego, creo que es. Sí, en la báscula, que se ve la báscula además. Sí. Se ve la báscula y es verdad que era esa infancia. ¿Cuánto he jugado yo en este paseo? O sea, en el parque. O sea, bueno, era... Bueno, y una cosa que sí que me gusta contarlo, de verdad, nos sacaban en fila. Yo llevaba un babi de cuadros blancos y marrones. Y nos sacaban en fila a las chicas
y nos ponían delante de la cruz de los caídos que está en el parque, ¿vale? Nos hacían cuadrarnos para adelante, para los lados y cantábamos el Cara al Sol. O sea, que era yo una cría, muy cría, porque yo después a los 7 años nos fuimos a Castellón, con lo cual, o sea, era una niña jovencilla. Pues eso no sé, me debió de ¿A qué edad marcar. regresaste de Castellón? Regresé teniendo 12 años, estuvimos allí 5 o 6 años, estuvimos. Y bueno, fue un cambio abismal. Yo no había salido nunca de Minaya y cuando llegué a Castellón, bueno, se reían un poco de mí, que lo sepáis. Primero porque me llamaban la murciana porque todavía pertenecíamos a la región de Murcia. Entonces Albacete estaba como desaparecido. Entonces, pues la murciana para acá, la murciana para allá, que a mí aquello me daba mucha rabia porque yo no me consideraba murciana, ¿no? Pero pasé de ese colegio, de Milata, a un colegio, además se ve que cuando llegamos, pues no había un colegio público cerca de donde vivíamos y estuve en un colegio privado. Ya el uniforme era súper guay del Paraguay y ya era como, fíjate, escalado, ¿no? qué nivel, ¿no? Habías qué escalado nivel. socialmente. Sí, sí, ¿Y pero... tú alguno que recuerdas de esa época? Bueno, pues por ponernos aquí en el barrio, que además es lo que más me viene ahora mismo, el barrio este, por ejemplo, ha cambiado porque, claro, en aquella época había muchos chiquillos. Había muchos chiquillos aquí. Y entonces, pues claro, estábamos como siempre en la calle. La calle estaba empedrada, era de piedras. Era rico. Pero jugábamos ahí al fútbol y al escondite y a todos esos juegos y nos caíamos y en el risco y todo eso, pero bueno, que jugábamos ahí. Y ya digo, recuerdo mucho pues estar siempre en la calle y con todos los vecinos. Y en épocas de verano que venían los primos de unos y otros, pues aquí esto era, o sea, ya estaba muy vivo el barrio este. El Rincón del Moro era famoso. Estaba muy vivo porque, por ejemplo, aparte de los que vivíamos aquí, abajo estaba Arturo, que estos que están ahora en la roda, los nietos de Arturo, que venían casi todo el verano, y bueno, que éramos muchos niños aquí y jugábamos mucho. Y por poner una cosa un poquito curiosa, la plaza, como también estaba aquí al lado, yo también me iba ahí a jugar al fútbol. Los niños entonces, el fútbol, no había otra opción, ¿no? Y jugábamos al fútbol que solamente teníamos un balón. Y me acuerdo mucho del miedo que le teníamos al cura. En aquel momento, bueno, era Don Ignacio. Don Ignacio, ¿verdad? Pero bueno, supongo que hubiese sido... Sí, la época y los curas daban Claro. para eso, ¿no? Entonces, cuando estábamos jugando al fútbol y él venía desde su casa a la iglesia, rápidamente se paraba el juego y íbamos todos a besarle la mano porque cuidado el que no lo hiciese, ¿no? Y una cosa curiosa era que una de las porterías era la puerta de la iglesia. Claro, poníamos la portería y cuando el hombre se enfadaba porque dábamos balonazos, nos quitaba el balón, ¿no? Y no teníamos más que uno. Y entonces teníamos que estar un poco haciendo la pelota hasta que él quería para volver a jugar al fútbol. Bueno, es una cosa curiosa que me acuerdo mucho. Y tú, Amparo, cuando vuelves a Minaya, yo siempre te he relacionado en esa época, bueno, y porque también tú me lo has contado, ¿no? Con el cine Astoria, ¿no? Con el cine Joaquinete. Sí, claro. O sea, tú has vivido ahí mucho en ese cine, muchas películas, muchas historias, muchas vivencias hay. Lo del cine era un mundo. Yo además, desde siempre, desde pequeñina, incluso antes de irnos de Castellón, yo era muy amiga de Sebastián, porque éramos de la misma edad. Y entonces, lo que dice Francisco Julián, es que estábamos, no solo era el barrio, era esto y la placeta. La placeta. Entonces ahí estaba también Francis, estaba Mari Carmen la de Deseado, los de Joaquinete. Y, vamos, yo era mi segunda casa. Echaba más horas allí en el cine que me metía en el cine a las 3:30 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Y me veía 3 películas, hice de acomodadora, de taquillera, vamos... Y has de todo, ¿no? Claro. Además, fíjate, me acuerdo yo de las botellas de la Revoltosa aquellas, o de la Pitusa. Con Joaquín, ¿cómo se llamaba la mujer? Era Humildad y Joaquín. Humildad y Joaquín, sí. Sí, Vamos, también yo... tengo muchos recuerdos del cine. ¿Verdad? Cada vez que el cine era... En aquel momento era un sueño, era como ahí de pasar. Claro, además, los que erais de este barrio, es que el cine era ese. Bueno, porque yo recuerdo que a mí me dejaban, ya entrado en edad, venir a este cine
al cine Astoria porque había que cruzar la carretera. Entonces, Claro. la única regla que me ponían era que para ir al cine había que ir al cine de los Alfonsos, porque era el que no había cruzado la Pero carretera. hubo un momento en que solamente estaba este, ¿no? Sí, no sí. recuerdo bien. Sí. Y sí que hubo un momento que solaparon los dos, pero poco tiempo, ¿no? Y me acuerdo, yo supongo que ahí ya era yo niño, no sé, porque como entonces era como una obligación ir a misa, o sea, era como que te mandaban los domingos, Sí. te arreglabas un poco y a misa, y la historia era ir a misa y al salir de misa, vamos a ver los cuadros que decían, vamos a ver los cuadros del cine, que eran las imágenes que ponían en la puerta, Sí, y ahí es donde nos enterábamos de las películas o las películas que iban a hacer, y era como la tradición era esa. Misa, cuadro del cine, y por la tarde pasaban la tarde en el cine. Pero era un sueño el cine, vamos, no sé, había gente que se lo tomaría de otra manera, supongo. Sí, pero yo creo que en aquella época sí que había esa ilusión de Yo creo que toda la gente joven, bueno, cada uno en su edad por distintas cosas, Sí, pero, sí. No, hombre, pero había pero películas los de todo chiquillos y los jóvenes, el venir al cine era... Era una ilusión. Era una ilusión. Y si avanzamos un poco más, algo que queráis No, adentrar más en la infancia, pues no alargarnos aquí durante 500 horas, que tiempo tendremos en otras charlas. Exactamente. Pero otra de las cosas que tenéis común es que los dos habéis vivido bueno, los tres, porque yo también la he vivido, pero la transición, o sea, toda esta parte, ¿no?, de muere Franco, toda la transición y las primeras elecciones generales, municipales y el referéndum que fue en aquel... en el 78, fue el referéndum de la Constitución, lo vivisteis, y yo también recuerdo que Angulo lo vivió también de forma especial, porque Angulo, recuerdo a Angulo en el instituto, y ya en el instituto, en el Alarcón Santón, yo recuerdo una huelga general del instituto que Angulo lideró, que era, que si mal no recuerdo, era porque se entraba por una puerta y la idea era que se pudiera entrar por las dos. Te explico, me acuerdo perfectamente. Efectivamente, en el instituto había una puerta, la que estaba frente a la puerta de la calle, por la cual entraban los profesores, solo los profesores. Y los alumnos teníamos que entrar por la de atrás. Y un día que estaba lloviendo, después del recreo, pues unos cuantos fuimos a entrar por ahí. Y claro, salieron enseguida a frenarnos, bueno, una cosa, y entonces claro, yo dije, ¿esto cómo es? O sea, vamos a tener que dar la vuelta lloviendo porque... Y entonces ahí unos cuantos nos negamos y tal, y ahí ya se inició. Al día siguiente pues ya nos pusimos ahí a hablar con la gente, nos pusimos en la puerta y ya no entramos, la gran mayoría, no recuerdo, nos fuimos al campo de fútbol y allí ya pues empezamos hubo más cabecillas y lo que pasa, ya se sacan más puntos y hicimos una huelga así, de la cual luego se consiguió algo, pero muy poco, como casi siempre. Bueno, pues siempre se avanza, ¿no? Las reivindicaciones creo que mucho, pero al final siempre se avanza. Creo que sí que se pudo entrar por esa puerta, no sé si siempre o en casos así de lluvia o tal. Y una de las cosas que más me decepcionó, porque ya había gente que fumaba, y eso era para la mayoría de la gente era lo más importante, que nos dejen fumar. Y para mí no era lo más importante. Y eso es una cosa que se consiguió, pero otras no. Pero sí, bueno. yo recuerdo que una de las reivindicaciones era lo de fumar, se permitía fumar. O sea, se permitía, a partir de ahí se permitió fumar en los exámenes y, bueno, yo empecé a fumar porque se permitía fumar en los exámenes. Sí, porque decía, joder, ¿cómo no vas al examen con tu tabaco? Daba caché eso. Da caché y cosa ilógica a todas luces y visto desde la perspectiva de ahora todo lo demás. Y recuerdo otra huelga, no sé si te acordarás, que era porque había clases donde había estufas de butano. Sí. Y entonces se hizo también un parón general, que los parones en aquella época... tenían su aquel, porque... Y sus consecuencias. Claro, porque no era la época luego ya democrática puramente, no. Era ahí una época muy enrevesada. Y recuerdo aquella... Y hay otra cosa que también recuerdo, quizá porque me la has contado tú, y bueno, yo he visto también por ahí algunas cosillas, es que en las elecciones del 79... tú ya participas activamente en esas elecciones, porque bueno, he visto por ahí una candidatura donde Angulo ya es activista político y tienes ya esa inquietud social de hacer cosas y de modificar cosas, ¿no? Además que
mi inquietud también empieza en el instituto, claro, ahí empiezas a conocer gente de otros pueblos, ahí nos juntábamos gente de Tarazona, en Tarazona había, no sé si de Madrigueras también, y la primera inquietud política que tuve pues fue como las Juventudes Socialistas. Me fui a Albacete, esas cosas que te vas así... Esto habrá cosas que yo las mantenía como ahí en secreto en aquel momento, porque era... Y me propusieron fundar aquí las Juventudes Socialistas. Bueno, pero era un poco así... Entonces yo no sabía, y ya me dijeron, bueno, tú reúnete con los socialistas que había entonces aquí. Y recuerdo reuniones con Rodrigo, el padre del abuelo de estos. Nicolás todavía vivía, de la cooperativa. El de la cooperativa, sí. Bueno, varios de aquellos, recuerdo reuniones con ellos. Y sí, me apoyaron y tal, pero no sé por qué al final no se llegó a concretar aquello. Y bueno, pues uno sigue avanzando y luego te parece que esto poco y tal. Bueno, el caso es que cuando llegan las elecciones, pues se presentó en el Partido Comunista Antonio, en aquel momento, bueno, y yo tenía mucha relación con Pepe, el de Procopio. Ah, sí. Hicimos ahí una relación, no sé por qué, y él hablaba mucho conmigo y yo con él, y él iba el segundo en la lista, total que al final estuve en la lista del Partido Comunista con todo lo que aquello supuso. Pero era un momento de apertura bastante importante, ¿no? Y tú, Amparo, que también has hecho tus pinitos ahí políticos, bueno, sociales de toda la vida, porque eso es así, y ahora hablaremos también de una parte importante social en Albacete, con la Asociación de Vecinos y demás, pero hablando de política, y aunque era un poco después, bueno, no sé si en esa época seguramente estabas también trasteando por ahí, porque ahí el joven que no trasteaba en política, y yo recuerdo los mítines aquí en Minaya, de esa época que tú dices, que yo todavía era menor de edad, no podía votar, y yo iba a todos los mítines, de todos los partidos. Pero es que conmigo había gente joven de todas clases, es decir, unos eran más de derechas, de izquierdas, de centro, pero la gente vivía aquello como algo importante, ¿no? Era un cambio importante, un cambio... Era una apertura, o sea, era además ansia por saber, porque... Pues si quieres hablamos de esa época en concreto y luego pasamos a tu otra época, vale. Esa que yo recuerdo más... Yo tengo una anécdota también de esa época, cuando pues el PSOE aquí en Minaya, el Partido Socialista, me llamó para ver si quería repartir sobres. Ahora hacemos el puerta a puerta, pero ya se llevaba haciendo... Se empezó a hacer hace mucho tiempo. Entonces, yo, estando en el instituto, llegó José María López Ariza al instituto, lo mandaron como castigo, ¿vale? Lo mandaron como castigo, acababa de salir él de la cárcel. Entonces, el Partido Comunista era la primera vez que se iba a presentar a las elecciones y me propuso que le buscase un local aquí en Minaya, y hablamos con la sindical y vino a dar un mitin aquí atrás. Y yo repartí con mi bicicletica y mi zurrón la propaganda del Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Y bueno, pues lo que sí que me gané con eso fue... que además lo cuento como una anécdota porque en aquella época me afectó mucho por la situación política que había y tal. Y un día fui a un bar de aquí del pueblo a buscar a alguien y me echó a la calle el dueño por roja. Me dijo, tú roja no vas a pasar. Y no pasé, claro. No era el color preferido. No era su color preferido. Mira, yo de esa época... Yo estoy escribiendo ahí una especie de libro para contar cosillas, y una de las cosas que cuento es esta, es decir, en esa época y en ese meeting que tú dices de Ariza, del partido de Tierno Galván, que del PSP. Venía Bono a dar ese meeting con alguien más, y estaba anunciado así a las 8:30 de la tarde, creo recordar. Bueno, pues eran las 9:30 o las 9:15, a mí me pareció que era eterno, pero además yo es que tenía que estar a una hora de terminar mi casa y Bono y su gente no habían llegado. Y entonces a mí empezó a caer mal Bono desde ese día. Me empezó a caer mal porque no entendía que yo había ido a todos los mítines
y ese me lo iba a perder porque no llegaba. porque habían llegado tarde, que seguramente estaban en otro meeting, pero claro, a mí esas cosas tampoco me toman mucho en la cabeza. Y durante muchos años, hasta que empecé a conocer más a Bono, su política, entré yo en política y tal, bueno, me caía especialmente mal por eso. Por Tardón. Sí, por Tardón. Y luego ya, Amparo, si seguimos un poco para adelante, Sí, hubo otra época donde tú también entraste en política, también. época que yo recuerdo bastante Sí, sí. bien, cuando bueno, antes empezamos a hablar y ver cosas, pero en el 90 o por ahí. Sí. Bueno, antes de entrar en eso yo quería hablar con Francisco Julián otra cosa.